Buenos días con todos. Soy la doctora Roxana Fernández, médico radiólogo del Departamento de Diagnóstico Prognástico de la Universidad de Provenza. Agradezco a la doctora Cecilia Ortiz, jefa del departamento y al comité que ha organizado este evento, la había invitado, para dar esta pequeña charla que me parece pertinente por ser el primer evento, la verdad, el primer curso que está organizando el departamento, ¿no? Y para contarles un poco la historia de la radiología, que aunque ya la conocemos, me imagino que los médicos jóvenes que recién han ingresado a la radiología pueden conocerla muy someramente, pero creo que un radiólogo debe conocer realmente, ¿no? Cómo inició este día, por qué celebramos el 8 de noviembre, el Día Internacional de la Radiología. Esto se celebra en todo el mundo el mismo día. Todo el mundo reconoce esto como un reconocimiento, ¿no? Al doctor Wilhelm Conrad Roentgen, ¿no? Un profesor de físico que fue el descubridor de esta este tipo de radiación, ¿no? Con ese descubrimiento, en realidad nació la nueva especialidad médica. La radiología es una especialidad joven, de las últimas especialidades médicas que han nacido, fruto de la tecnología, en realidad, ¿no? Fruto del conocimiento humano, realmente, ¿no? Para comenzar, tenemos que hablar del profesor Wilhelm Conrad Roentgen, que era físico, ¿no? Fueron descubiertos por él. La historia dice que fue en forma accidental, aunque él siempre discutió un poco ese tema, ¿no? Él era físico, era catedrático en la universidad en Leipzig, en Alemania, el 8 de noviembre de 1895. Es en la fecha en que él inició ese descubrimiento, ¿no? Como ya se sabe, esto ocurrió de una forma afortunada, ¿no? Cuando estudiaba los rayos catódicos, según tuvo de carga César de Voltaire, ¿no? El cual requería para sus estudios una especie de pantalla fluorescente. Pero a pesar de que este tubo estaba dentro de una caja de cartón en su laboratorio, Roentgen vio que una pantalla que ya estaba preparada, ¿no? Que tenía el platino seguro de varios, casualmente estaba cerca y emitía luz fluorescente que se encendía este tubo, ¿no? Que iniciaba este experimento. Tras realizar muchas otras pruebas adicionales, porque él, como lo dice en su memoria, siguió rigurosamente el método científico, ¿no? Observación, experimentación, y luego llegó a sus conclusiones, ¿no? Determinó que esa fluorescencia se debía a una radiación invisible que era más penetrante que la radiación ultravioleta, ¿no? Y estos rayos no es que los mismos rayos X, por su naturaleza desconocida en ese momento, ¿no? Y posteriormente, estos rayos X también fueron llamados rayos Roentgen en su honor, sobre todo en Alemania, que es la actualidad, así es como se le denomina a este tipo de rayos, o esa radiación, ¿no? A partir del 8 de noviembre que él hizo este descubrimiento, él comenzó a trabajar intensamente para demostrar, ¿no? Que justamente en estos múltiples experimentos que realizó, múltiples estudios para demostrar, ¿no? Que era un tipo de radiación desconocida que no había sido registrada hasta ese momento, ¿no? Y en menos de 2 meses, el 28 de diciembre, publicó su trabajo, el cual ya lo presentó públicamente las radiografías y una escopeta y la radiografía de la mano de su esposa, Annalena Roentgen, que fue la primera radiografía tomada, ¿no? Oficialmente reconocida. Esto causó un gran impacto en el mundo y actualmente es un documento histórico, ¿no? Se dice que Annalena Roentgen, cuando puso su mano, en realidad se dice que Roentgen quiso poner su propia mano, pero no podía poner su mano y manejar el equipo, así que le pidió a su esposa que colaborara con él, ¿no? Y bueno, ella puso su mano y cuando vio la esposa su propia imagen de su mano, lo que ella dice, ¿no? He visto mi muerte, dice, es un comentario que hace, ¿no? Porque normalmente a la muerte, pues, representa como un esqueleto, ¿no? Humano, entonces sería expresó, ¿no? Este sentimiento en ese momento. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? De Roentgen, que tuvo, que utilizó en ese momento, ¿no? Y la mano histórica de su esposa, Annalena. Continuando con la historia, en realidad,
Y debo recalcar que a pesar de que no estamos hablando de un momento actual, yo sé que los jóvenes no pueden ni imaginar el impacto que tuvo este descubrimiento en el mundo. Solo es comparado con el descubrimiento de Bell, en realidad. ¿Por qué? Porque eso era totalmente desconocido. Nada, ahora se podía ver dentro del cuerpo humano sin necesidad de abrir. Puede ver un hueso descarnado, ahora se lo podía ver en forma de imagen sin que la persona, bueno, esté difunta, ¿no? Causó una gran trascendencia y se difundió en todo el mundo en forma muy rápida. En enero de 1897, que era meses nada más, de diciembre a enero, ya la noticia se había expandido por toda Europa e incluso llegó hasta Nueva York y Estados Unidos. Entonces, en ese breve lapso de tiempo ya el mundo conocía ese nuevo descubrimiento. En Praga ya se publicaban noticias, ¿no? Sorprendentes para ellos, para nosotros que es algo tan común, que se ha vuelto parte de la vida diaria, pero en ese momento era un total descubrimiento, algo muy novedoso, algo increíble para ellos. Increíble, imposible incluso de imaginarse qué es lo que ellos pensaban, ¿no? La noticia era nada menos que unos rayos que atraviesan objetos opacos y que permiten ver estructuras del cuerpo sin abrigo, ¿no? Para ellos eso era una gran noticia, ¿no? A otros grupos que defendían a los animales, que eso siempre han existido en realidad, por fin decían que ya no iban a sacrificar animales porque ya podían ver el interior del cuerpo humano sin necesidad de sacrificios, ¿no? Otro punto que quisiera tocar, ¿no? Que es un dato interesante, ¿no? Durante el estudio, ¿no? Que hizo, siempre se le llamó la atención, ¿no? En la forma en que se descubrieron los rayos X de forma accidental, de forma fortuita, pero en realidad Röntgen en su memoria se la aclara que eso fue algo observacional, fue un descubrimiento que se hizo en su momento, él observó que había algo ahí, ¿no? Que era distinto, que cumplió rigurosamente el método científico porque él experimentó, ¿no? En distintos momentos hasta que llegó a su conclusión, ¿no? De que se trataba de un tipo de radiación que no estaba documentada, que no estaba registrada y que era algo nuevo, ¿no? Y por lo tanto era algo que tenía que ser conocido, ¿no? Por este descubrimiento, por ejemplo, recibió el Premio Nobel de Física, el primer Premio Nobel de 1901, reconociendo así la trascendencia de este descubrimiento en todo el mundo. Posteriormente, el doctor William D. Collins fue el que mejoró este tubo, ¿no? Para mejorar el tipo de radiación, para mejorar las imágenes en su momento, y también fue muy difundido. Este tipo de tubos, debido ahorita lo vamos a ver, que tuvimos el tubo mejorado por Coolidge, y ese es el tubo que actualmente conocemos, el gránulo rotatorio. Coolidge lo que puso fue el filamento de tungsteno dentro del tubo para mejorar el tipo de radiación y utilizar menos tiempo, ¿no? Hubo muchas mejoras rápidamente, tanto a nivel de películas y de la fotografía, porque estábamos justo en el momento de la fotografía y de las imágenes, que contribuyó grandemente en el avance de esta nueva ciencia, de esta nueva tecnología. Posteriormente, como les dije, este descubrimiento rápidamente se difundió por todo el mundo. La idea de esto fue tal que hubieron muchos personajes, y esa es la realidad, tanto en Francia, en Reino Unido, en el propio Estados Unidos. Yo he escogido hablar de Antoine Becquerel. Antoine Becquerel era un médico, es considerado el padre de la radiología francesa. Y él inició en París las primeras reuniones científicas sobre la radiología. El nombre que él propuso para designar esa nueva ciencia, ¿no? Y esto pasó en 1897, al año que Röntgen descubrió, ¿no? Este método. Las aplicaciones clínicas fueron inmediatas, ¿no? Fueron primero lo clásico referentes al sistema óseo, pero con muchas mejoras técnicas que vieron, aparecieron la radiología torácica y la neuroradiología. Y luego los métodos contrastados, ¿no? Que se utilizaron desde muy temprano, y el desarrollo de la placa radiográfica aceleró el imparable progreso de esta nueva ciencia. Para cuando los rayos X son descubiertos por Röntgen, ya Becquerel era un clínico.
Mira pediatra, que es resultado de esa rama de la medicina, tiene un pediatra consagrado y con su sagacidad clínica, él comprende de inmediato la importancia de este método, ¿no? En enero de 1895 es designado jefe del Hospital Tendón, donde crea a sus expensas el primer laboratorio hospitalario de radiología, ¿no? En ese lugar que inicia en realidad los cursos libres y regulares sobre la radiología médica, ¿no? Y a los cuales asistieron. Fue el primero en el mundo en realizar su forma organizada, ¿no? Y donde acudieron pues, muchos médicos a capacitarse en esa nueva técnica, ¿no? Luego continuó esta clase, este curso en el Hospital San Antoine y luego en el Hospital Militar de Guatemala durante la guerra en 1914, en la Primera Guerra Mundial. Y por último, en la Fundación Curie hasta 1997. Emplea con un gran grupo de discípulos y la prestigiosa escuela San Antoine que él había fundado fue reconocida en todo el mundo. En París, la cátedra de radiología fue creada en el año 1947, después del fallecimiento de Antoine Becquerel en 1943. Sin embargo, él es considerado padre de la radiología. Aquí los primeros clientes de radiología, como le decíamos en Europa, ¿no? Donde vemos aquí el tubo de rayos X arriba, ¿no? Y usaban grandes conos en ese momento, ¿no? Para limitar la radiación. Este es un equipo un poco más moderno. También mencionar unas breves palabras sobre Marie Curie. Marie Curie, todos la conocen, hay una película sobre su trabajo, su vida. Ella también vivía en esas mismas épocas de Leclerc en Francia, y durante la Primera Guerra Mundial, ella y su hija Irene Curie crearon los primeros equipos de radiografía portátiles dentro de una especie de pequeño camión que podía trasladar estos equipos hacia el campo de batalla para tratar de salvar a los soldados que estaban heridos, ¿no? Y esa fue su contribución durante la Primera Guerra Mundial. Que ella misma tiene otras personal médico y de enfermería para que le ayuden en eso, ¿no? Y esos pequeños ambulancias radiológicas, que como le decía, ¿no? Petit Curie también era su nombre que le decían en Francia, fue parte también Marie Curie del desarrollo de esta ciencia. Pero luego tenemos que hablar, pues, qué pasa en el Perú, qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Porque eso pasó en Europa y en Estados Unidos también. No he hablado mucho de esto, pero la verdad que sería extenso. A pesar de que la historia de la radiología no es tan larga como la historia de la medicina en sí, ¿no? Y de las clásicas especialidades médicas, otras clásicas. Sin embargo, nosotros también tenemos una historia larga donde hay muchos personajes y muchas historias dentro de ellos. Pero vamos a dedicarnos a algunos nombres importantes y solamente ya sobre el tema, ¿no? Primero tenemos que hablar de Constantino Carvalho López. Él es el padre de la ginecología y obstetricia moderna, él es pionero de la radiología, bioseguridad y cirugía en el Perú. Él era un médico sanfernandino, muy estudioso. Él fue a capacitarse en Europa, estuvo en Europa en 1895 y fue a Europa en 1896, justo en el momento del descubrimiento de los rayos X. Él estaba perfeccionándose en cirugía, porque eso era lo que le gustaba en la ginecología, ¿no? Y en 1896, al finalizar su periplo por Europa, regresó a Europa trayendo con él muchos equipos novedosos para implementarlos aquí, ¿no? Trajo un autoclave, una bujía de Chamberlain y el aparato de rayos X, entre otros modelos de instrumentos que él traía de Europa, ¿no? Él, en la noche del un jueves, jueves 22 de se compró la primera porque también la banda dice que si un tribunal quiebra, en ese momento, y el regionalista no estaba mal. Fueron las dos imágenes radiográficas las primeras que se tomaban en Latinoamérica, porque era el primero que entraba así, ¿no? El primer equipo de rayos X, ¿no?
Es así como el Perú se convierte en el primer país sudamericano en contar con un equipo de rayos X, menos de un año de descubrimiento en Alemania. Otra profesor que debemos mencionar, al doctor Esteban Camponondo Fígalo, fue el primer titular de la recién creada Cátedra de Radiología Clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue autor del libro Radiología Clínica, uno de los pocos libros que circulaban en la época, ¿no? Esteban Camponondo Fígalo fue un médico catedrático humanista y fue un filántropo italo-peruano. Su familia emigró al Perú en 1879, cuando ella tenía 13 años. Estudió medicina en la Universidad de San Fernando, en la Universidad de San Marcos, que fue luego catedrático. Y estuvo a cargo, fue como primer titular de la Cátedra de Radiología Clínica desde 1993 hasta 1930, donde fue sucedido por el doctor Oscar Soto. La Sociedad Peruana de Radiología se constituyó días antes de su fallecimiento, y en la convocatoria previa a la constitución oficial de la sociedad, que fue en octubre de 1938, en ausencia fue designado miembro honorario de la Sociedad de Radiología. En la primera sesión ordinaria, bueno, se pidió un minuto de silencio por el profesor Esteban Camponondo en ese momento. Un personaje de gran importancia, porque él también impulsó, él técnico muy estudioso, le gustaba todas las ramas de muchas ramas de la medicina, especialmente oftalmología, pero es muy importante recalcar, ¿no? Que el primer ¿por qué no podíamos hablar de la educación? ¿Cómo están contando? Es considerado el padre de la radiología cubana, reconocido tanto por el Colegio Médico como por la Sociedad de los Medios de Radiología, por su labor incansable en la difusión y difusión del conocimiento radiológico. Mucho hay que hablar de Pileta, la verdad que es un personaje fascinante, como todos sus colegas de su época, la verdad, una época muy bonita en la vida. La vida de Oscar Soto está ligada a la historia de la radiología, en realidad desde su nacimiento. Coincidentemente nació en el año 1895, el año en que fue descubierto los radiología. Ese día mucha coincidencia que nació el 8 de noviembre, pero no, y nació como se nació pero se licenció en medicina en 1922, también en San Marcos, especializándose en radiología conjuntamente el profesor de Fidel, padre de la radiología francesa. Y también estuvo muy interesado en la radiología nueva, ¿no? La radioterapia, la radiación, ¿no? En el punto con el más parte, que eran los líderes del momento militar, ¿no? Cuando él regresa a Lima, impulsa la radiología y la radioterapia en el Perú, intensamente, ¿no? Desde 1926, él se hizo cargo del servicio radiológico del Hospital Arzobispado Loaiza, junto a sus dos colegas, Santiago Sánchez Cheta y Enrique González Rivera, y fundaron la primera escuela radiológica peruana. En 1941, él fue del Departamento de Radiología y Radioterapia del Hospital Obrero, en ese momento conocido así, el Hospital Obrero de Lima, y en 1945 asume la dirección ya del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En 1957 asume la dirección del Instituto Radiológico del Hospital Arzobispo Loaiza, llamado en ese momento Cayetano Heredia, y actualmente conocido como Instituto de Radiología Oscar Soto, el cual fue cambiado de nombre durante el 50 aniversario de la Sociedad Peruana de Radiología en 1982. Él fue maestro universitario en San Marcos y es nombrado profesor emérito. Fue fundador de la Universidad Cayetano Heredia, donde ejerce como primer vicerrector y finalmente es profesor emérito también de la Universidad Cayetano Heredia. Fue fundador de la Sociedad Peruana de Radiología en 1938 y su primer presidente. Fundó el Colegio Interamericano de Radiología, el CIR, en 1943, del que fue su presidente desde 1964 a 1967 y presidió el 6º Congreso Interamericano de Radiología
en 1959. Fue fundador y primer presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer desde 1950 a 1961, y durante su gestión integraría al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en junio de 1958. También durante su gestión se crearon 2 centros detectores de cáncer, tanto para varones como para mujeres. No solamente apoyó en el campo de la radiología y de la radioterapia, ¿no? También era muy respetado por todos sus colegas cirujanos y médicos, ¿no? Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1946, siendo elegido presidente desde 1977 al 78. En 1981 fue promovido de la condición de miembro honorario. El profesor Soto fue también académico del número de la Academia Peruana de Cirugía y más tarde su miembro honorario. El Estado peruano le concedió la condecoración Hipólito Unanue y el grado de comendador en 1960, y recibió además el premio Hipólito Unanue otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Fue medalla de oro del Colegio Interamericano de Radiología en 1961. Fue medalla y miembro de honor del Centro del País en 1967. Fue plata de oro del Colegio Interamericano de Radiología por su labor en la presidencia del colegio en 1965 con un diploma de honor especial también fue otorgado por el colegio, y también fue reconocido con diploma de honor por el American College of Radiology, por el Colegio Americano de Radiología. El profesor Oscar Soto fallece el 9 de febrero de 1987 a la edad de 91 años, dejando la escuela de radiología prestigiada y con una clara huella civil. Aquí tenemos la declaración en 1988 de cambio de nombre del Instituto del Instituto de Radiología Oscar Soto en el Hospital Arzobispo Loaiza. También fue colocado un busto, ¿no?, en el parque de los en el Parque de la Medicina, ¿no?, el cual fue colocado por el ministro de Salud, Whitney Johnson, en 1988. Todo esto durante la ceremonia de los 50 aniversarios de la Sociedad Peruana de Radiología. Aquí tenemos al profesor Oscar Soto. Él era muy integracionista. Él conocía la importancia de viajar y conocer hasta colegas de otros países para traer aquí los nuevos conocimientos, ¿no?, que lo tenemos durante el Congreso Interamericano de Radiología, el 9º Congreso, ¿no? Y en la parte inferior tenemos una foto del primer Congreso Peruano de Radiología, que fue en 1954 en la ciudad de Lima, en el mes de marzo. No puedo dejar de dar unas pequeñas palabras sobre Gladys del Pino Arcadi Viuda del Sol. La doctora Gladys del Pino fue alumna del doctor Oscar Soto. La doctora Gladys del Pino hizo su especialidad en el Hospital Loaiza. Es una ex-medicina. Se casó con el doctor Soto, con su profesor, ¿no? Y bueno, tuvieron una larga vida, la verdad, entre ellos, ¿no? La doctora admira mucho al doctor Soto, la admiraba mucho, y lo apoyó siempre en todo su viaje y en todo su conocimiento, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un busto de él en el frontis, ¿no?, del departamento de diagnóstico forense. También debo decir que ella es la pionera en el estudio de la mama y la patología mamaria, ¿no? Y con ella vinieron los primeros mamógrafos al Perú, ¿no? Y ella también es reconocida como pionera, tanto por la Sociedad Peruana de Radiología como por el Colegio Médico. Y es la primera radióloga reconocida del Perú. Obviamente, espero que esto les haya ayudado. Para la doctora Rosana Sacán, estudió por preferencia